quienes dicen, uy, qué carácter fuerte. Eso no es tener un carácter fuerte cuando alguien responde fuerte, así, violentamente. O no aguanta ni una cosa que no esté a favor de lo que yo pienso. Eso es tener mal carácter, no carácter fuerte. No dado al vino, es decir, no controlado por el vicio del vino. No dado los excesos con el alcohol. Después dice, no pendenciero. ¿Qué quiere decir no pendenciero? Peleador. Peleador. Es decir, una persona que anda buscando el conflicto. Que detecta que una persona tiene un lado sensible por el cual puede empezar a sacar chispitas. Igual no más de hinca y le da hasta que lo revienta la persona. Lo revienta en una pelea y se arma la pelea. Peleador. Pendenciero. Al contrario, el carácter de un hombre de Dios debe ser pacificador. Un hombre de Dios debe ser pacificador. Debe procurar hacer la paz donde hay la guerra. Debe procurar mantener la paz donde existe la paz. Después dice que no debe ser codicioso, no avaro, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a leer 1 Timoteo, un pasaje que nos va a dar un poco más de detalle en esto. 6. Dice 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7 del capítulo 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A quién le está entregando estos versículos el apóstol Pablo? ¿A quién se lo está dando como enseñanza? A todos los creyentes. No solo a los ancianos, no solo a los líderes de la iglesia. A todos los creyentes le está diciendo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, esa dedicación, esa piedad, esa devoción que tienes tú con el Señor, debe ir acompañado de estar contento. Y habla específicamente de estar contento con lo material que tú tienes. Con lo que tienes o con lo que no tienes. Y aclara, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin lugar a dudas, nada vamos a sacar de este mundo. Así que debes contentarte. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden la fe del cristiano. Entonces el líder cristiano no debe ser codicioso, no debe ser avaro, no debe tener un deseo desordenado en su corazón de tener más, de anhelar más de manera desproporcionada. El anciano debe ser un hombre contento con lo que tiene, no con lo que no tiene. Los ancianos deben desarrollar, por tanto, los líderes, una actitud de sano contentamiento y fe en la cariñosa provisión de Dios. Dios provee y los líderes de la iglesia están confiando en que el Señor les provee para sus necesidades. Trabajan duro para el sostenimiento de sus familias, pero dependen en última instancia de su Señor. ¿Quiénes deben tener esa actitud? Todos. Y los líderes han de ser ejemplo de eso. Y en ese sentido, son administradores de ese bien de parte de Dios. En síntesis, vamos a leer un versículo más en Hebreos 13. Hebreos 13. Dice versículo 5, sean vuestras costumbres
avaricia, sin un deseo desordenado de tener más, de poseer más, un deseo desordenado de ganar más, contentos. Ahí se nota el desorden, cuando no hay alegría con lo que tienes, con lo que Dios te ha provisto hoy, sino que hay amargura, hay pesadumbre. Contentos con lo que tenéis ahora, con una fe y confiando en algo. El Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nunca irán por ahí, muy bien. El Señor dijo eso, no te desampararé ni te dejaré. Entonces esa confianza, esa fe en un Dios proveedor, tiene que desarrollarla el carácter de un cristiano. Y los líderes de la iglesia deben ir un poquitito más adelante en ese desarrollo. Deben ser ejemplos de eso. Bien, es decir, en síntesis de estos 5 nos, el actuar del anciano, de los líderes, de los pastores, no debe estar dominado por ponerse él en primer lugar, ni por iras, ni debe estar dominado por su mal carácter, ni debe estar dominado por el vino, ni debe estar por ahí peleándose con cualquier persona, ni debe tener una mala fama en relación al dinero, en cómo administra el dinero. Bien, vamos a los casos, a las características positivas, volvamos a Tito. Dice, si no, por el contrario, debe ser, aquí hay 7 características, ¿cierto? La primera característica es que los líderes de iglesia deben ser hospedadores, es decir, personas que acogen a las demás personas en su hogar, que las reciben, que tienen las puertas de su hogar abiertas, que debe ser fácil, debe ser asequible. Hospedadores. Job es un ejemplo de esto. Vamos al libro de Job. Vamos a leer varios versículos de Job. Job 31. Dice el versículo 32 del capítulo 31. Job era un hombre de un carácter justo, de una actitud justa. Y dice, el versículo 32, dice, el forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Es decir, tenía la disposición a que su hogar estuviese abierto a recibir al necesitado. Es decir, una persona hospedadora es una persona que está pensando en la necesidad del más desvalido. Está pensando en la necesidad de los otros y cómo su hogar puede cubrir esas necesidades de alguna manera. Romanos 12, hablando este capítulo de todos los deberes cristianos, no solamente de los ancianos, sino de toda la iglesia, dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad, hermanos. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, estás llamado, hay mandamiento bíblico a ser hospitalario, a recibir en tu casa, a pensar en el necesitado y específicamente a pensar en tus hermanos en la fe y distinguir entre ellos las necesidades materiales que pueden existir y mostrar una actitud individual, personal, para cubrir la necesidad de tu hermano que está necesitado. Por eso, de eso habla la hospitalidad, de poner tu hogar al servicio también de los necesitados. Primera de Pedro capítulo 4, verso 9 dice, hospedaos los unos a los otros, ¿cómo? Sin murmuraciones. Es decir, preocúpate del bienestar de tus hermanos.
Pon a disposición tu hogar para cubrir sus necesidades. Y sin abrir demasiado la boca. Que el que habla mucho es muy fácil que esté pecando. Es muy fácil que esté murmurando. Entonces la Biblia le pone una característica al líder. Él debe mostrar hospitalidad, debe mostrar en su carácter natural, espontáneo, debe mostrar cuidado de los demás, que está preocupado de las necesidades materiales de las demás personas, en específico de los creyentes. ¿Y por qué él debe mostrar eso? Para ser ejemplo, para que los demás creyentes también muestren esa actitud. Es decir, se acerca a final de año, ¿cierto? Y algunas familias hacen balances en su vida. ¿Ah? La pregunta que uno puede hacerse terminado el año es preguntarse a quién dentro de la iglesia yo personalmente me he preocupado de ayudarle materialmente en sus necesidades, partiendo por las necesidades básicas. ¿Quién ha estado dentro de mis oraciones? ¿A quién he invitado a mi hogar? ¿Con quién he compartido de lo mío? Con ellos. Eso debe ser característica de la iglesia cristiana, partiendo por los líderes. Hebreos 13, dice el versículo 2 de Hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En otras palabras, ellos fueron bendecidos más que ellos bendecir producto de la hospitalidad. Este mandamiento, esta instrucción del Nuevo Testamento acerca de la hospitalidad se encuentra dentro del contexto más amplio de amor práctico cristiano. La hospitalidad es un requisito bíblico para el liderazgo en la iglesia y es como consecuencia un modelo a seguir por cada miembro de la iglesia. Un hogar abierto es señal de un corazón abierto y un espíritu de siervo. Mi papá me hablaba de la hospitalidad hace 2 semanas atrás y me decía, hospitalidad, me decía, viene de hospital. La asociación que él hace en su concepto, viene de hospital. Y la persona llega al hospital mal y sale del hospital, está supuesto a salir mejor, ¿cierto? Es decir, ¿qué sucede en el hospital? Hay personas que están procurando tu mejoría, tu bien, están procurando bendecirte, están procurando ayudarte, y llegas en una condición y estás supuesto a salir bastante mejor de esa condición. ¿Ya? El hogar de una persona hospitalaria es un hogar donde las personas adentro son bendecidas. Es un hogar donde adentro hay personas que están pensando bien de ella, que están pensando cómo la bendigo a esa persona. ¿Cómo le hago un bien a esta persona que está en mi casa hoy día? Es mi hogar. Es un hogar cristiano. Y por tanto, estoy supuesto a bendecir a esta persona que está en mi casa hoy día. Esté 1 hora tomando once o esté quedándose en mi casa. Si es un hogar cristiano, está supuesto a ser bendecida esta persona. Hospitalario. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el Tito. Amante de lo, volvemos a Tito, por favor, amante de lo bueno. Hospedador, amante de lo bueno. ¿Qué implica, qué significa que una persona sea amante de lo bueno? Me recuerda un versículo, Filipenses. Se lo leo, no lo busquen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, valores. ¿Bien? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
Una persona que es amante de lo bueno es una persona que tiene la tendencia a buscar las cosas buenas, los valores cristianos. Muchas veces estamos más dispuestos a pensar mal de la gente que a pensar bien de la gente. Muchas veces estamos más dispuestos a pensar que el otro hizo algo mal a propósito, a poner en tela de juicio sus motivaciones, que a pensar bien de la otra persona. El cristiano es una persona que debe ser amante de lo bueno, que no solamente debe estar dispuesto a hacerle el bien a otro, sino que debe estar dispuesta a creer lo bueno de las personas. Amante de lo bueno. Job fue un ejemplo de esto también. No lo busquemos, pero dice en Job capítulo 4, le dicen sus amigos las características de conducta de Job. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezabas con tus palabras, lo ayudabas, lo animabas, lo levantabas y esforzabas las rodillas del que caía. Era una persona que procuraba el bien de las demás personas, amante de lo bueno. Después dice sobrio, amante de lo bueno, hospedador, sobrio. ¿Qué es ser una persona sobria? Una persona sobria es una persona moderada en su actuar. Su carácter, sus reacciones. Es una persona que gobierna su carácter. Es una persona que juzga su carácter cuando ha tenido mal carácter. Es una persona que gobierna su carácter. Es una persona estable, prudente, controlada. Es una persona mental y emocionalmente estable. Eso es una persona sobria. Y los líderes de la iglesia tienen que mostrar algo de sobriedad en su carácter. Justo quiere decir, es una persona recta, honrada, transparente. Es una persona que es capaz de hacer justicia en una situación de conflicto. Es un verdadero juez, como habían jueces en Israel, en las puertas de la ciudad, ¿sí? Y que hacían justicia entre dos litigantes. Y ellos podían confiar en el carácter de ese juez. Un anciano tiene que ser una persona justa, porque le corresponde en muchas ocasiones hacer juicio en situaciones entre hermanos o entre familias. Santo, es decir, piadoso, una persona que se aparta para Dios, dueño de sí mismo, es decir, una persona que tiene autocontrol, autodisciplina, un espíritu, es como andar a caballo, pero que el caballo tenga rienda. Está controlado la persona, sus anhelos, sus impulsos. Y finalmente, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí hay varias características en una. Básicamente, que sea un hombre que sigue una doctrina bíblica. Es decir, aquí no estamos hablando de una persona simplemente que tiene buen carácter, que es controlado. Estamos hablando de una persona que obedece a una enseñanza bíblica, a una doctrina en la cual se entregó, bíblica. Hay muchas personas en el mundo que sin ser cristianos pueden tener un carácter cristiano. Pero un hombre de Dios debe evidenciar que él cree una doctrina que es bíblica, que está en la palabra de Dios, que cree en Jesucristo, que cree en las enseñanzas de Cristo y cree en las doctrinas que aparecen en la palabra de Dios. Y debe ser esa persona estar preparada para poder corregir a otros. Y sí, los ancianos deben corregir las conductas de los creyentes en medio de la iglesia. Deben tener la libertad y la responsabilidad de poder llegar a cada miembro de la iglesia a decirle:
hermano, querida hermana, esto en usted está mal. Tiene que corregirlo. No está de acuerdo la Biblia. Debe hacer un llamado a los hermanos a vivir en obediencia a la palabra de Dios y convencer a aquellos que contradicen.